Buenas tardes, Javier. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Otra actividad más, y suman muchísimas, porque tiene razón Javier que la 40 es muy proactiva y se dedica a convocar. Me quiero detener en algo que para mí es muy importante, que lo decía en otra agrupación el otro día, y creo que bien vale repetirlo, sobre todo por lo que decía Javier de la cantidad de gente que se expresó, que escucharon a un politólogo, que tuvieron todo el día o gran parte del día de trabajo. Este mundo moderno nuestro a veces nos obliga a ir corriendo atrás de la liebre, a veces no, casi siempre. Y dejamos el tiempo para lo importante porque nos surgen otros temas. Y entonces tomamos medidas, tomamos decisiones de coyuntura. Ya no son como en la época de nuestros viejos, nuestros abuelos, que las decisiones eran más lentas. Las decisiones, hasta en la familia, eran más conversadas. Las decisiones podían esperar y el domingo lo conversamos en la mesa de la familia y después vemos. Bueno, el mundo moderno, gracias, requiere de decisiones enseguida. Entonces no nos permite muchas veces hacer más colectiva la misma. Y estos espacios, que a veces son un poco tediosos, que son largos, para mí son importantísimos en la actividad política. Porque contrariamente a lo que la gente cree, que el mundo moderno, que las telecomunicaciones concentra más las decisiones, por ser rápidas, al revés, las desconcentra. Hoy la política es imposible pensarla de a uno. Es imposible pensar un gobierno con una persona. ¿Por qué? Porque son tan variados los temas y son tan urgentes las decisiones que si no tenemos gente especializada en cada ámbito, en cada área, vamos a llegar tarde. Con lo cual uno se imagina un director de orquesta y una orquesta tocando y una orquesta afinando. Ahora, ¿cómo hace esa orquesta para tocar y afinar ya no solo de un gobierno, sino, y aquí creo que bien cabe este ejemplo, en base territorial? Porque las medidas no importa que se tomen en la torre ejecutiva, importa que se cumplan en el Casabó. No importa que una medida se tome en un ministerio en el centro, importa que haga efecto en Malvin Norte. Y para eso la territorialidad de un gobierno es importantísimo, y uno no puede estar en todos lados. Javier decía, algunos no están en ningún lado porque no van. Cada vez se encierran más, cuando deberían de salir cada vez más. Y por eso la posibilidad que nosotros tengamos de que cada uno de ustedes sea parte del proyecto, o sea, yo comprendí el proyecto, yo discutí el proyecto, yo critiqué el proyecto, y una vez que está armadito, estamos todos convencidos del proyecto, es nuestro proyecto. No es el proyecto de Javier, de Rodrigo, del Negro, no, es nuestro proyecto. El proyecto de cada uno de ustedes. Y por eso es fundamental este tipo de instancias. Yo no sé si se van todos convencidos, estoy seguro que no. Porque es propio de la actividad política no estar convencido de todo, cuestionarse, preguntar. Alguna cosa que no quedó claro en el próximo plenario de la 40 y decir, mira, no me gustó, no me quedó claro o no terminé de comprender tal cosa. Es propio de la dinámica de las relaciones humanas. Sería horrible si todos acá salen totalmente convencidos de todo. Sería muy bueno que salgan básicamente convencidos de todo. Porque si no estaríamos en un problema. Y por eso lo bueno de estas instancias. Y yo no sé quién es el que le pone materia gris a los nombres de las actividades, porque la verdad que le invocan y le invocan seguido. Y como yo estoy convencido del nombre, pero no del todo, en realidad, por un ratito, a mí me parece que el nombre, la arenga de Nosotros Podemos, hay que ponerle un signo de interrogación. ¿Nosotros podemos? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta fundamental. Y quiero dividirlo temporalmente la pregunta.
Porque obviamente cuando uno dice nosotros podemos, es pensando en ser un futuro gobierno. Y la quiero también tratar de contestar hoy. Hoy. ¿Nosotros podemos? Capaz que no me hice entender. Creo que no me hice entender. Bien, está bueno esto de vuelta. Hoy nosotros contestamos que nosotros podemos para adelante, a partir del 1 de marzo del 2020. Ahora, hoy, cuando salgamos de acá, lo que creemos que hay que hacer para el país, desde cada barrio, hoy nosotros podemos. Y eso yo lo quiero terminar de analizar con ustedes, que para mí es lo más importante del Congreso de hoy. Lo más importante. Porque creo que para que termine el gobierno, si mal no recuerdo, quedan 658 días. Hace 25 días dije lo mismo y los suspiros fueron iguales o mayores. Y lo más triste es que yo dentro de 60 días voy a decir lo mismo y los suspiros van a hacer lo mismo. Y los 30 días que pasaron y los 60 que vienen son igual de importantes para cualquier uruguayo. Y yo celebro que coincidamos con Javier en darle la dimensión humana y personal a los problemas. El día que despersonalizamos la acción de gobierno es el día que empezamos a dejar de querer. Y el que no quiere algo a alguien, no lo quiere cambiar. ¿A mí qué me importa? Y yo creo que ese es el proceso más grave que está viviendo nuestro país. Yo no digo que no hayan querido en algún momento, porque uno no puede separar agua de amor al prójimo, de amor a la gente, según la afiliación política. Algunos lo hacen, pero nosotros no lo hacemos. Sí creo que el amor al sillón, que el amor al poder, que la soberbia, cubierta por el escudo de las mayorías parlamentarias, y la necesidad de quedarse en el poder, como fin último del partido de gobierno, ha alejado el amor por la gente. Yo creo que eso es lo más dramático. Y por eso la pregunta. Por eso la pregunta. Y la pregunta va no solo en base a quiénes somos. Yo escuchaba lo que decía el negro en su discurso, que obviamente tenemos que tener esa tranquilidad. También es si queremos realmente, no si queremos ser gobierno, si queremos a los uruguayos, si queremos a todos los uruguayos, cosa que también yo pongo en discusión de algunos funcionarios, no todos, pero algunos funcionarios de gobierno. Y yo creo que de a poco hemos ido perdiendo la capacidad de asombro. La entrevista que Javier comentaba hace un rato, que muchos de ustedes la han de haber leído, es siniestra. Es siniestra. Además de confirmatoria. Y yo acá quiero hacer hincapié en algo que necesariamente Uruguay debe cambiar. Cuando digo Uruguay no digo los uruguayos debemos cambiar. Y estas cosas creo que empiezan a erosionar, por suerte, el relato hegemónico. Lo primero que tenemos que hacer en Uruguay es volver a discutir, es volver a intercambiar, es terminar con el relato hegemónico. El otro día fuimos a un teatro con Javier, un director y un actor muy conocido que tuvo su participación en la izquierda, hace una obra durísima, llama La Cachetada, durísima. Y enseguida es una crítica muy fuerte al sistema educativo y a las autoridades de la educación, muy fuerte. Ahora, enseguida que se conoció ese contenido, el relato hegemónico de la cultura de izquierda lo castigó radicalmente. Si hay algo que no tiene que tener un relato hegemónico es la cultura. Y el primero que se anima a criticar algo, el relato hegemónico le pasa la planadora. Yo aquí quiero defender a Franklin Rodríguez, actor, director de teatro, que se atreve
que se atreve a darle una cachetada al relato hegemónico. Pero de ese relato hegemónico hay varias aristas, está lleno. A ver, hay gente que todavía defiende gobierno y dice que no son dictaduras, Cuba y Venezuela, porque son de izquierda. Ahora, todas las otras dictaduras son dictaduras. Y ese relato hegemónico es lo que tenemos que terminar. No podemos seguir aceptando que se trate al gobierno de la isla de Cuba y a la dictadura de Maduro por ser amigo del régimen como que son una democracia de pleno derecho. Hay que terminar con ese relato hegemónico. Y después hay que terminar con este otro relato hegemónico, que es el que hoy empieza a resquebrajarse desde el oficialismo, no es nuevo en nosotros. Si se es parte del Frente Amplio, se tiene sensibilidad social. Si no se es parte del Frente Amplio, no se tiene sensibilidad social. Eso de ninguna manera. Primero porque el Estado social uruguayo es más viejo que el agujero del mate. Está con la propia nacimiento de la sensibilidad nacional. Y si fuera así, si tuvieran razón los que esgrimen esa argumentación, pobre sensibilidad social de nuestro país. Porque la entrevista de esta autoridad del Ministerio del Interior, que perfectamente la podría hacer el ministro del Interior si estuviera en Uruguay de vez en cuando, o lo podría hacer el presidente de la República si diera la cara a todo lo que tiene que dar en estos tiempos, que se nota una ausencia total del que más manda en nuestro país. Nos están diciendo que la sensibilidad social, que la acción social del gobierno fracasó. Fracasó. A confesión de parte, relevo de prueba. Miren, después del año 2002-2003, miles de uruguayos quedaron al costado del camino. Uruguayos de todas las clases sociales, que obviamente sus consecuencias no fueron las mismas. Es muy triste que te queden tus ahorros en un banco, pero más triste que no tengas cómo llenar la panza. Es muy triste que hayas perdido un vehículo, pero más triste que tus hijos no hayan podido ir a la escuela porque no tenían que ponerse. Y después de esa etapa, yo creo que hizo bien el Frente Amplio en proponer un Ministerio de Desarrollo Social. Era necesario en el 2005 un instrumento, como instrumento nuevo, pero no como política nueva, de un fuerte impulso a aquellos uruguayos que habían quedado al costado del camino. Y también fue una buena cosa en su momento, un impulso de transferencias económicas. Obviamente, ¿qué nos íbamos a poner a hablar de desarrollo individual y de educación si no había para pucherear? No había para comer. Había ollas populares cada 5 o 6 manzanas en todo el país. Ahora, terminada esa etapa y un país que por suerte vivió momentos casi que de pleno empleo, que por suerte, gracias a algunas actividades nacionales como la agropecuaria, descentralizó la riqueza, por suerte, ahí había llegado el próximo salto social, realmente el del desarrollo social. Desarrollo, la palabra misma sugiere una evolución de la persona, una mejora cualitativa del individuo como tal, en su fase alimentaria, en su fase sanitaria, en su fase educativa, en su fase laboral, en su fase familiar y en su relacionamiento con la gente. Ahora, pasado el tiempo, asignado un presupuesto de más de 270 millones de dólares al Ministerio de Desarrollo Social, hoy, sin haber leído esto que lo leímos, podemos decir que el Uruguay, con el gobierno del Frente Amplio, ha logrado
el desarrollo social de los uruguayos? Lamentablemente no lo podemos decir. Y ojo que no vine a decir lo que no pasó para atrás. Es la foto del día de hoy, es las herramientas que nosotros necesitamos tener. Tenemos que conocer la realidad de los uruguayos. Y claro, asusta cuando es un tema de vida o muerte, y por supuesto que asusta. Ahora, a mí me preocupan esos uruguayos que hoy están a punto de integrar una pandilla antes que se vuelvan delincuentes. No haberle dado ese amor por la sociedad, por este grupo tan lindo de personas que nos llamamos uruguayos y que andamos en este país. ¿Dónde está esa función? ¿Dónde quedó? No se hizo. Yo creo que realmente la sensibilidad social se cambió por una visión totalmente economicista del individuo. Alcanza con las transferencias económicas, el resto que se encargue. Y es la forma más triste de acompañar a los uruguayos. Apoyamos las transferencias económicas, pero no es cierto que las transferencias económicas generen la libertad. La libertad la genera la educación, la capacidad de estar bien educado, estar sano, tener una vivienda digna, conseguir un laburo, desarrollarte y llevar el pan para tus hijos en casa. Esa es la libertad. Esa es la libertad. Ahora, hoy Uruguay está horrorizado porque hay indicios de pandilla. Hoy nos dimos cuenta que hay barrios en Uruguay, en Montevideo, que están liberados. Y cuando pensamos que están liberados, pensamos en los delincuentes. Yo pienso en los que viven en los barrios liberados, que son el 90% de los uruguayos que la reman todos los días, que laburan, que trabajan. Y despersonalizar esto, ¿saben qué? Entregarse. Si yo le pongo cifra, le pongo porcentaje, le pongo número, ya no me importás. Ya no sos. No tenés cara, no tenés nombre, no tenés corazón y por ende vas a una estadística. Y eso es lo dramático que nosotros estamos viviendo. Eso es lo dramático. Y no estamos con el relato del miedo. O alguien se cree que un dirigente político puede decir, tú tenés que tener miedo. No, nosotros recibimos que tú tenés miedo. Que el uruguayo cuando va a un cajero automático mira de costado. Que cuando ves un camión que lleva caudales dijo, más vale lejos. Ni que hablar de una parada de ómnibus sin luz a las 5 de la mañana en algunos barrios de Montevideo. Y ese relato del miedo está en la gente. Negarlo es la primera forma de no preocuparse. Y por eso, compañeros, sobre todo a los que están en la acción política, a los que ocupamos cargo, la pregunta nuestra no tiene que ser nosotros podemos hacia adelante, o mejor dicho, la importante, obviamente, como colectividad política es esa. Ahora, la urgente es otra. La urgente es otra. La urgente es qué va a pasar hoy de noche en el barrio de muchos de ustedes. Esa es la urgente. La urgente es que mañana, en el Día de la Madre, muchas madres van a ir al cementerio porque le mataron a sus hijos. Esa es la urgente. Y lamentablemente, en el Uruguay de hoy, la irresponsabilidad de las autoridades, empezando por el presidente y siguiendo por el ministro del Interior, y también tenemos que sentar en el banquillo de los acusados a la ministra de Desarrollo Social, ahí la tenemos que sentar, porque yo los invito a que lean cuáles son los resultados de los programas. Los resultados de los programas que indignan por varias razones. Primero, porque hay una clase media uruguaya que se desloma trabajando
que se desloma educando a sus hijos, que no aguanta más con los impuestos, que parte de sus recursos van para los planes sociales, y lo que le tenemos que decir es gracias uruguayos, que con sus impuestos ayudan a que otros uruguayos sean más libres, y no le tenemos que decir gracias uruguayos, gastamos su plata y no le prestamos atención como están esos que estamos ayudando porque no nos importa. Y eso es lo que está en discusión hoy, que termina en temas de seguridad humana, que termina en temas de seguridad pública, que obviamente termina en temas de vida o muerte, Y por eso yo insisto que este abordaje es integral. Obviamente que hay que reprimir. Ahora, el que reprime el delito, ¿quién es? El uniformado, el de azul. No es el ministro, no es el subsecretario, no es el presidente de la República. Y ese de azul, ¿sabe lo que le tenemos que dar? Le tenemos que dar respaldo. Porque se sienten solos. La policía está contenta. Hablen con cualquier policía del país, que les va a decir bajito, salvo que se haya retirado, que lo dice a viva voz, lo que está pasando en nuestro país con la policía. ¿Y nosotros podemos? ¿Qué hemos hecho por eso? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué ha hecho Javier? ¿Qué Rodrigo? Yo en el Parlamento? Bueno, hemos presentado instrumentos para que la policía, en los procedimientos que hoy está llevando adelante, que va en nombre de la ley y el de enfrente va en nombre de la muerte y la delincuencia, que ese enfrentamiento sea un poquito más parejo. No puede un policía que deja una familia atrás ir a mantener el orden cuando el otro está dispuesto a matarlo. Antes al policía por lo menos no se lo mataba. Ahora es una alarde en muchas esquinas del país que si mataste a un policía sos mejor. Y nosotros tenemos que proteger al policía. Y por eso esa pregunta una y otra vez. Y créame que nos genera indignación, es la palabra civilizada. Tuve miedo de no encontrarla. Nos genera indignación cuando vemos la ausencia de autoridad, la ausencia de ganas. Uno que está tan ansioso porque algunas cosas pasen y que quiere hacerse cargo, genera indignación que los que tienen que hacerse cargo y tuvieron todos los instrumentos y el blindaje de mayoría y tiene una oposición que ya nos gustaría tener, una oposición que propone, que va a reuniones, que da idea, que no es hijo del cuanto peor mejor, como decía Javier, y no está. Miren, en una familia, en un grupo de amigos, en un cuadro de fútbol, en los momentos duros, uno mira y tiene que ver al capitán que le diga: yo estoy. Y hoy uno mira y el capitán no está. Y si está en otra cosa. Y eso es de las cosas más dramáticas que estamos viviendo. El presidente de la República tiene que estar. Tiene que ir a los lugares. Tiene que mandar al ministro a que esté. Por supuesto en el velorio de un policía. Por supuesto en el velorio de un policía. Y esas señales tienen que ser claras. Miren, porque también hay que dar imágenes de que estamos preocupados. ¿Saben dónde tendría que estar el Mides? Está acá en 18 de julio. Bueno, yo sueño que si nos toca, ese edificio ya no va a ser más del Mides. El Mides va a estar enclavado en Casaballe, donde tiene que ir todos los días el ministro de Desarrollo Social. Ahí va a estar el ministro de Desarrollo Social.
para que los burócratas y todos los que trabajan todos los días tengan que estar cara a cara y ojo a ojo con la pobreza. Por lo menos así capaz que les preocupa más. Y son una cifra, un porcentaje o una estadística. Y por eso, compañeros, sin resignación, con serena rebeldía, porque el enojo no nos puede ganar, porque la destrucción tampoco, pero tenemos que hacernos sentir. La rebelión pacífica del ciudadano ante la ausencia de los que mandan no es un derecho, es una obligación. Es una obligación. Y por eso la respuesta a largo plazo, sí, nosotros podemos. Nosotros queremos. Nosotros queremos. Queremos gobernar y queremos a la gente. Y no hacemos gárgaras con el amor prójimo. No lo usamos para un relato. Segundo, todos los días de aquí al cambio de gobierno nos tenemos que levantar con esa pregunta. ¿Nosotros podemos? Y la respuesta ya no es nosotros queremos. Es hasta la ausencia de políticas públicas efectivas, hasta la ausencia de la autoridad, hasta la ausencia del mantenimiento del ordenamiento jurídico que genera que ganen los más fuertes y que pierdan los más débiles, ya no es nosotros podemos, es nosotros debemos. Muchas gracias.